Muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la carrera de medicina de tercer año. La siguiente presentación consiste en un trabajo de curso acerca de la tuberculosis. Es de la asignatura de Higiene y Epidemiología y los integrantes son Rosita González, Ethel Rodríguez, Gamaliel Sotelo y Crixon Navarrete. Empecemos. Bueno, a manera de introducción tenemos que la tuberculosis es causada por una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis. Como sabemos, esta bacteria por lo general ataca lo que son nuestros pulmones, también nuestra columna vertebral y también nuestro cerebro. Entonces, en el siguiente trabajo nosotros vamos a presentar lo que es la etiología, patología y fisiopatología de la tuberculosis. De igual manera, se vamos a estar abordando las creencias que se tenían de esta enfermedad en la antigüedad y también su descubrimiento. Y para finalizar vamos a hacer mención de los programas y estrategias que promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en Nicaragua para esta enfermedad. Y también vamos a denominar de qué manera la promueven, cómo se da el control y la prevención de esta enfermedad de la tuberculosis en Nicaragua. Continuando con los objetivos, nos centraremos en definir la enfermedad de la tuberculosis, su historia, investigar la situación epidemiológica a nivel mundial y nacional de la tuberculosis, mencionando también algunos programas, medidas y estrategias de la prevención ante la tuberculosis. Determinaremos y priorizaremos la principal problemática que incide en la tuberculosis y, para finalizar, realizaremos la propuesta de intervención de salud ante la tuberculosis. Continuando con la etiología, la tuberculosis va a ser causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis pulmonar en este caso va a ser contagiosa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que las bacterias van a poder propagarse fácilmente de una persona infectada a otra no infectada. Se puede adquirir por la inhalación de gotitas de agua provenientes de la tos o el estornudo de una persona infectada, ¿verdad? Entonces, en la infección pulmonar resultante va a ser denominada la tuberculosis primaria, ¿verdad? La mayoría de las personas se va a recuperar de la infección de la tuberculosis primaria sin manifestación mayor de la enfermedad. La infección va a permanecer inactiva, latente por años, ¿verdad? También. En este caso, si permanece inactiva, las personas mayormente van a reactivarla y se le va a conocer como en este caso una reactivación de la enfermedad. Entonces, en este caso, ¿verdad? La mayoría de las personas que presentan el síntoma de la infección por la tuberculosis resultaron primeramente infectadas en el pasado y en otros casos se puede reactivar en cuestión de semanas después de la infección primaria. Empezando con la historia de la tuberculosis, vamos a empezar sobre la tuberculosis en la antigüedad. En la antigua Grecia, la tuberculosis era conocida como ptisis, término que también incluía al empiema y a la fimia o absceso de pulmón. Hipócrates, padre de la medicina en el siglo V a.C., definía a la tuberculosis como la enfermedad más grave de todas, la de curación más difícil y la más fatal. Para su tratamiento, Hipócrates sugería el uso de catárticos, inhalación de medicamentos, dietas especiales como por ejemplo pan y vino mezclados con agua y lactancia. En otras literaturas expone la labor de Teófilo Jacinto Lagnec en el siglo XIX, quien atendía a los tísicos y hacía la autopsia de los que morían. Otros también de otras literaturas, como por ejemplo Hermann Brechmer, quien en 1854 presenta su disertación médica y expone que la tuberculosis es una enfermedad curable, donde una adecuada alimentación y la existencia de ambiente fresco son aspectos fundamentales. Continuando con la epidemiología de la tuberculosis, en este caso a nivel nacional, observamos un cuadro hacia mi derecha donde podemos observar los distintos departamentos de nuestro país de Nicaragua, observando que Managua durante el año 2017 tuvo un pico muy alto en casos nuevos de tuberculosis. Posteriormente también Rivas durante el año 2018 se ve que alcanzó un pico elevado junto con Managua, pero en el año 2019. Pasando en la epidemiología de la tuberculosis en el departamento propio de Managua, observamos un cuadro en la izquierda en donde se ven graficados los datos de los casos
nuevos y también de número de fallecidos durante el año 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, comparando que durante el 2021 este ha disminuido en caso de los casos nuevos por tuberculosis, pero en el número de fallecidos este aumentó un poco con respecto al año 2020. Continuando con la epidemiología a nivel mundial de la tuberculosis, actualmente podemos observar a mi derecha la tasa de letalidad a nivel internacional desde el año 2010 hasta el 2018 representado en un gráfico. Podemos observar un ascenso durante el año 2010 que llega al 10,2% y un descenso durante los dos siguientes años, 2011 y 2012 respectivamente, con un 9,5%. Posteriormente, durante el año 2013 hay un pequeño ascenso a 9,7% y observamos que durante el año 2014 y 2015 se mantiene en un porcentaje de 9,3%. Posteriormente, durante los siguientes 3 años de 2016, 2017 y 2018, la tasa de letalidad por tuberculosis disminuye hasta 7,8%. Luego tenemos hacia mi izquierda la distribución de casos estimados de tuberculosis por regiones geográficas mundiales durante el año 2018. Podemos observar que el país o la región con mayor porcentaje es sudeste asiático, con un 44%. Posteriormente le continúa la región africana con un 24%, Pacífico Occidental con un 18% y entre los países intermedios vamos a observar Mediterráneo Oriental con un 8% y las Américas con un 3%, que es donde nosotros estamos ubicados, y por último Europa de igual manera con un 3% respectivamente de distribuciones de casos por tuberculosis. Muy bien, para continuar hablaré del Plan Estratégico Nacional de la Respuesta a la Tuberculosis del 2021 al 2025, ¿verdad? Este básicamente es la herramienta que cuenta el país para hacerle frente a este problema de salud pública que afecta tanto a la población, ¿verdad? Y orientado a disminuir lo que vendría siendo el riesgo de transmisión de esta enfermedad. Va a reducir la incidencia y la mortalidad a través del fortalecimiento, la promoción, y va a tener el fin de la implementación y poner fin a la lucha contra la tuberculosis latente basada en este marco de estrategia, poniéndole una vez solución a este planteamiento, ¿verdad? Entonces, con este plan estratégico básicamente se evidenció que el país ha logrado importantes avances hacia la tuberculosis y con esto no quiere decir de que no existan factores todavía de que marquen un ejemplo a que se va a acabar por completo lo que vendría siendo la prevalencia de la tuberculosis, pero sí marca la influencia de algunos determinantes sociales sobre el comportamiento de esta enfermedad, ¿verdad? Temas como la pobreza que tiene la mayoría de las personas con la tuberculosis, la falta de empleo y los problemas de vivienda, ¿verdad? También destacan la necesidad de involucrar a nuevos actores para mejorar, ¿verdad?, el abordaje e impactar a la reducción de la mortalidad por la tuberculosis. Asimismo, de forma precisa, señala el camino que el país tiene que recorrer para reducir esa tasa de incidencia de casos nuevos y de la mortalidad basado en esa estrategia de fin a la tuberculosis, ¿verdad? Bueno, como objetivo 5 nosotros tenemos lo que son los principales factores de riesgo de la tuberculosis. Entonces, para explicar este punto, nosotros vamos a realizar lo que es la exposición sobre lo que es la tabla de Hanlon. Entonces, la tabla de Hanlon constituye lo que es, primeramente, el problema, los criterios 1, que va a estar lo que es la trascendencia, el criterio 2, lo que va a estar es la magnitud, y por último vamos a tener lo que es el total, y el criterio 3, que va a ser la vulnerabilidad de estos problemas. Entonces, en el primer problema que nosotros encontramos en cuanto a lo que son los factores de riesgo de la tuberculosis aquí en Managua es la desnutrición. La desnutrición, como se debe recordar, ¿verdad?, es un factor que influye en el sistema inmunitario, ya que los requerimientos proteínicos o a partir de nutrientes, estos hacen que disminuya lo que es el sistema inmunitario. Al disminuir, las personas son más propensas a infecciones, en este caso mayormente los niños. Bien, como criterio 2 o como punto 2, nosotros tenemos lo que es la pobreza. La pobreza
como se debe recordar, ¿verdad?, también influyen en el tratamiento de esta enfermedad de la tuberculosis y de igual forma el manejo como tal de las personas en el país de Nicaragua, en sí, en lo que es en el departamento de Managua. Y como punto final, nosotros tenemos lo que es el hacinamiento. El hacinamiento influye en cuanto una persona es infectada, esta tiene la capacidad de pasársela a toda su familia o de ser más riesgoso en cuanto a lo que es la infección por tuberculosis. Entonces, después de haber realizado todo esto para finalizar las actividades, ¿verdad?, que se deben implementar acá en Nicaragua, o en sí en el departamento de Managua, deben ser dirigidas a lo que es el tratamiento de la desnutrición, que se deben empezar a partir de lo que es la unión con la MINSA, con el MINET también, como se dan lo que son los programas de alimentos como Procosan o diferentemente con los programas que están dirigidos a lo que es el MINET, que de esta forma nosotros estaríamos también combatiendo lo que es la desnutrición, ya que hay muchos niños que se dirigen a la escuela y se le da lo que es en este caso la alimentación, y eso influye bastante. Entonces otro también que debe estar influido lo que es en este caso el gobierno. A partir del gobierno nosotros tenemos que estar manejando lo que es en este caso la desnutrición, y de esa forma nosotros tendríamos que disminuir los porcentajes de tuberculosis. Cabe la posibilidad, ¿verdad?, que en la actualidad en Nicaragua no hay muchos porcentajes de tuberculosis o se ha mermado, y esto es porque se ha seguido programas de inmunizaciones, pero nos hacen falta lo que son este punto de lo que es la desnutrición. Muchas gracias. Al haber concluido nuestro trabajo, nos dimos cuenta sobre los diferentes aspectos a evaluar y las acciones a realizar, para lo cual así será de mucha importancia. Aunque la tuberculosis es curable, sigue siendo una principal causa de muerte a nivel mundial. Se necesitan líderes para librarnos de esta enfermedad. Unidos juntos para poner fin a la tuberculosis. Con el Unidos juntos. Para cambiar, necesitamos, no sé. No, en los Blue.